Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase de mecánica de fluidos, ¿cierto? Con la sección de flujo de fluidos viscosos. Vamos a seguir con las secciones de ejercicios, ¿ya? Estos son los ejercicios propuestos que están al final de la presentación. Ya, vamos a comenzar por el primero. El primero dice que para medir la viscosidad de aceite se emplea un tubo capilar de 5 milímetros de diámetro interno. Cuando el caudal es de 0,071 metros cúbicos hora, la caída de presión por unidad de longitud es de 375 kilopascal dividido en metros. En base a esto, nos piden de estimar la viscosidad del fluido, que es claramente para qué sirve este experimento, es determinar el régimen para ver si es laminar o turbulento, y finalmente nos piden estimar la densidad del fluido, y de hecho si es que se puede estimar. ¿Ya? Fíjense que ni siquiera nos están preguntando el valor. Claramente vamos a apuntar a resolverlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Cambiamos el color aquí, full negro, ¿cierto? Y vamos a hacer nuestra tubería. Voy a ver si es que puedo hacerlo más recto. Sí, la magia del cine. Ahí sí. ¿Ya? Es una tubería en la cual no conocemos, ¿cierto? Ni su presión inicial ni su presión final. Solo conocemos la caída de presión. ¿Ya? Claramente vamos a tomar nuestro punto 1 acá, nuestro punto 2 acá. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque eso nos permite decir que Z1 es igual a Z2, no hay cambio de altura, ¿ya? Totalmente despreciable. Y fíjense que como no hay un cambio de diámetro, es una cañería de diámetro constante, quiere decir que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, ¿ya? Y simplemente podemos llamarla V, velocidad. Y creo que no tenemos ninguna información más, ¿cierto? Para poder plantear nuestro balance de energía. Balance de energía que es P2 menos P1 dividido en densidad G más la diferencia de las alturas de velocidad, la altura de velocidad dividiendo G más el delta Z, me gusta ponerlo entre paréntesis para separarlos nomás, ¿ya? Menos la energía añadida más la energía retirada más las pérdidas por fricción, eso es igual a cero, ¿ya? Ecuación de balance de energía aplicable a todos nuestros sistemas. De acuerdo a lo que dijimos recién, esto debe ser cero, esto también debe ser cero, no hay energía añadida, no hay turbomáquinas, no hay ninguna turbomáquina que retire energía y sí hay, ¿cierto? HL. Entonces, nos queda algo así, P2 menos P1 dividido en densidad G más HL igual 0. Vamos a despejar el HL. Nos va a quedar negativo claramente. Para que ese negativo no nos moleste, vamos a multiplicar todo por menos 1. Nos va a quedar P1 menos P2, ¿cierto? Dividido en densidad G es igual al HL. ¿Ya? Perfecto. El HL lo vamos a traspasar a su forma extendida, ¿cierto? P1 menos P2, entendiendo que acá solamente hay pérdida mayor, porque la pérdida mayor que está asociada al largo de la cañería, ¿cierto? Esto fluye para acá, ¿cierto? Para allá. No hay ningún fitting asociado a nuestro sistema. Entonces esto nos queda el factor de fricción de Darcy por el largo dividido en el diámetro por b cuadrado dividido en 2G. ¿Ya? Incluso si quieren aventurarse, este G se va, ¿cierto? Y fíjense en esto. Esto que está acá es P1 menos P2, ¿cierto? Entendiendo que P1, chuta, entendiendo que P1 está aquí y P2 está acá, P1 menos P2 es efectivamente la caída de presión. Entonces, P1 menos P2 es la caída de presión. ¿Ya? Caída de presión. Que en algunos textos aparece simplemente como delta P,
Ya, yo no suelo anotarlo como delta P porque generalmente nosotros tenemos asociado el concepto de delta algo, delta, no sé, por el concepto de delta X como un X final o un X2 menos un X1. ¿Ya? Y en este caso no es así, es inicial menos final. Por ende, si ustedes quieren interpretarlo, sería como caída de presión. ¿Ya? ¿Cuánto disminuye nuestra presión inicial por efecto del roce con las paredes del tubo? ¿Ya? Dicho eso, dicho eso, sabemos que nuestro ejercicio dice que la caída de presión, de hecho el enunciado lo dice, es de 375 kilopascal dividido en metro. Es decir, 375.000 pascales dividido en metro. ¿Por qué está dividido en metro? Porque fíjense lo que dice el texto del enunciado. Por unidad de longitud. ¿Cierto? Por unidad de longitud. ¿Ya? Es decir, que este pascal metro es para un metro de tubería. Es decir, si tuviéramos un metro de tubería aquí, ¿cierto? P1 menos P2, P1 menos P2 sería 375 kilopascales. Si tuviéramos 2 metros o 10 metros, mejor dicho, más fácil, esto ya no serían 375, serían 3750 kilopascales. ¿Ya? No sé si van entendiendo la idea. ¿Por qué se los menciono? Porque cuando pongamos los datos, ¿ya? Analicemos los datos, vamos a tener que utilizar el largo de la tubería. Y en ningún momento se nos indica el largo de la tubería. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Usar esta información que les comenté recién. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer esto. P1 menos P2 dividido en L. ¿Ya? Vamos a pasar este L dividiendo. Porque esto que está aquí es justamente esto que está acá. ¿Ya? El hecho de dividir la caída de presión por L, estamos normalizando, entre comillas, ¿cierto? Dividiendo por unidad de metro. Evidentemente acá falta, lo voy a poner separado, solo para que lo vean, pero perfectamente lo hubiesen, yo creo que mejor lo vamos a poner todo junto para que se entienda bien. ¿Ya? P2, P1 menos P2, me quedó feo, mejor lo hago bien. P1 menos P2 dividido en densidad por G por L, ¿ya? Eso es igual al factor de fricción por, nos quedó la velocidad al cuadrado dividido en el diámetro por 2G. Entonces, fíjense que esto que está acá. Ahí se nota mejor. ¿Ya? Perfecto. Veamos qué datos tenemos y qué datos no tenemos. Claramente, lo que marcamos sí lo tenemos. La velocidad sí la podemos obtener por el caudal y el diámetro con el área. ¿Ya? Esto sí, ningún problema. Creo que el G lo habíamos cancelado. Sí, perdón. Ahí, 2. El 2 claramente sí lo tenemos, ningún problema. Este G también se va entonces. Entonces solo acá nos queda densidad, chuta. Densidad. ¿Cierto? Lo hemos cancelado ahí, perfecto. ¿Ya? Y esto era abajo. El diámetro también lo tenemos, ningún problema. Claramente no tenemos idea del F. ¿Ya? Y ojo que no tenemos la densidad tampoco. Ojito. Ojito con eso. Ojito con la densidad. La vamos a dejar para después. Ya van a ver por qué. Ya, no tenemos idea del F. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con el F? El F, recuerden que se determina de dos formas dependiendo del régimen, si es laminar o turbulento.
Como no tenemos la densidad para calcular el Reynolds, no podemos saber el régimen. De hecho, para el Reynolds también necesitamos la viscosidad. Y como estamos buscando la viscosidad, no tenemos idea del Reynolds. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer un valor de Reynolds. Déjenme mover un poquito esto de aquí. Vamos a moverlo un poquito de acá. Eco. Y vamos a dejarlo aquí en la misma hoja. Para tener la misma continuidad. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con el F? Vamos a suponer un Reynolds. Vamos a suponer un régimen. ¿Ya? En este caso, el régimen que vamos a suponer es laminar. ¿Por qué vamos a trabajar con régimen laminar? Porque tenemos varios indicios de que esto podría ser eventualmente laminar, igual lo vamos a corroborar. Fíjense, primero es un aceite. ¿Ya? Los aceites se suelen caracterizar por ser muy viscosos con respecto al agua. ¿Ya? Segundo, es un tubo muy chiquitito. ¿Ya? Entendiendo que el Reynolds, nuestra fórmula del Reynolds es el del régimen, sería diámetro por velocidad por densidad dividido en la viscosidad. Fíjense ahora. ¿Qué pasó? Ahí sí. Si este número sube, si se hace más grande, si este número de viscosidad se hace más grande, va a hacer que el Reynolds baje. Si por el contrario el diámetro es un número chiquitito, esto también va a tender a bajar. ¿Ya? Por ende, las dos apreciaciones que tenemos preliminares podrían decir de que este número podría ser laminar. Entonces vamos allá y vamos a suponer laminar. Si suponemos laminar, significa que nuestro F es igual a 64 dividido en el Reynolds. Esa es la fórmula del factor de fricción de Darcy para régimen laminar. Entonces, vamos a seguir trabajando con nuestro balance de energía. P1 menos P2 dividido en densidad por L, ¿ya? Es igual al factor de fricción, que ahora es 64 dividido en Reynolds, por velocidad cuadrado, dividido en 2 por el diámetro, si no me equivoco. Sí, 2 por el diámetro. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a tener que desglosar el Reynolds, ¿ya? Porque fíjense que no tenemos el valor de la densidad. Por ende, de alguna manera, debemos ver si es que el ejercicio se puede hacer, de hecho. ¿Ya? Pero sigamos avanzando. Entonces, vamos a reemplazar el valor del Reynolds, no el valor, sino la expresión del Reynolds, ¿cierto? Recordando que el Reynolds es lo que está acá arriba, lo que escribí acá arriba, esto, ¿ya? Sería 64 por la viscosidad dividido en el diámetro por la densidad por la velocidad, ¿ya? Esto es como si estuviera así por si acaso, pero pasé directo para arriba de la viscosidad. Multiplicado por la velocidad al cuadrado, multiplicado por 2D. Y aquí viene lo chido. Aquí viene la magia. ¿Ya? Esta densidad se va con esa densidad. ¿Ya? Y ahí, si se fijan, el problema no depende de conocer el valor de la densidad. Claramente esta velocidad se va con este cuadrado que está acá y esos diámetros quedan al cuadrado. Seguimos arreglando esto, ¿cierto? P1 menos P2 dividido en L. 64 por la viscosidad dinámica por el diámetro al cuadrado, bueno, por 2 por diámetro cuadrado, y arriba queda una velocidad. ¿Cierto? Hagámoslo un poquito más simétrico. Ahí sí. ¿Ya? Y eso hace que algo así. P1 menos P2 dividido en L por 2 veces el diámetro al cuadrado dividido en la velocidad, ¿cierto? Dividido en 64 por la velocidad.
Eso es igual a la viscosidad. ¿Ya? Y yo creo que ahí tenemos todos los datos para hacerlo. Lo único que nos falta es calcular la velocidad lineal. ¿Ya? Velocidad lineal va a ser igual al caudal dividido en el área. El caudal creo que era en 0,071 metros cúbicos hora. Metros cúbicos por hora. Dividido en el área, que es pi cuartos, por, creo que eran 5 milímetros de diámetro. 5 milímetros lo tenemos que llevar a metros. ¿Ya? 5 dividido en 1000 metros al cuadrado. ¿Ya? Y eso nos va a quedar la velocidad en metros por hora. Ya, voy a calcularlo, le voy a poner pausa. Ya, perfecto, de vuelta. Entonces este cálculo, ¿cierto? Si lo hacen ustedes, da 3617 metros cúbicos por hora. Metros cúbicos. Metros por hora. Claramente lo queremos en unidades internacionales, en donde una hora son 3600 segundos. Y esto da, a mí me dio 1,00 metros por segundo. Ya. Ahí decimales y todo, pero a ver si ponemos el número más exacto, es 1.005. 1.005 segundo, que lo vamos a dejar en 1. ¿Ya? Entonces, la viscosidad va a ser igual a esto que voy a marcar en morado, ¿cierto? Ya sabemos que es 375.000 pascal dividido en metro por 2 por el diámetro al cuadrado. El diámetro es 2. Es 5 milímetros, pero dividido en 1000 para que sean metros. Todo hay que quedar en metros. O metros cuadrados en realidad. ¿Ya? Todo eso dividido en 64 por la velocidad. 64 ahí. La magia del cine. 64 por la velocidad, que es 1,0 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, si hacemos un análisis de dimensional, ¿ya? Nos va a quedar que este metro con este metro nos queda metro cuadrado y se va a anular con ese metro cuadrado. Y este segundo va a pasar para arriba y nos va a quedar todo esto en pascal por segundo. Unidades que son efectivamente de viscosidad dinámica. ¿Ya? Si calculamos eso, voy a ponerle pausa para no darles la lata. Ya, he vuelto. No, creo que deben haberlo notado. Pero esto da 0,29 pascal. Perfecto. Entonces hemos respondido nuestra primera pregunta. Ya, estimamos la viscosidad. El tema es que acá hay un... Si ustedes responden esto como respuesta final, faltaría algo. Está bien, pero faltaría algo. ¿Qué falta? Falta corroborar el régimen. ¿Ya? Falta corroborar. Aunque en realidad, para corroborar el régimen necesitamos conocer la densidad. Pero no la conocemos. Pero aún así, tenemos que corroborar el régimen. ¿Ya? Evidentemente, lo podemos hacer mediante, ¿cierto?, la ecuación previa. Vamos a cambiar el color aquí para hacer la diferencia. Ya. En donde, ¿cierto?, teníamos esta que era P1 menos P2 dividido en la que estaba por acá arriba, ¿cierto? ¿Cierto? Debemos corroborar la expresión del régimen. Ya, esto era L por... creo que simplemente era L. No, era por densidad. L por densidad dividido en 64 dividido en el Reynolds por velocidad cuadrado
velocidad cuadrado dividido en 2 por d. ¿Ya? Fíjense, la idea acá es trabajar ahora, intentar determinar el Reynolds, pero fíjense la pregunta. Las dos últimas preguntas. ¿El movimiento es laminar? Y segundo, si se puede estimar la densidad del fluido. Trabajemos con aquello. La forma de responder si es que el movimiento es laminar, ¿cierto? Debiese ser intentando determinar el valor del Reynolds, pero tenemos problemas. ¿Ya? Primero, el Reynolds, que es diámetro por velocidad dividido en densidad, perdón, por densidad dividido en viscosidad, no conocemos el valor de la densidad. Por ende, no podríamos estimar el valor del Reynolds, ¿cierto? Cuantitativamente hablando, en términos de números, ¿ya? Por ende, tendríamos dos opciones: hacer este mismo trabajo pero suponiendo régimen turbulento y analizando si es que se puede resolver aquello, ¿ya? Que les anticipo que está complicado, o yo les diría que puede ser que se queden cortos de datos, ¿ya? Y además analizando los valores de viscosidad que nos acaban de dar, ¿ya? Este valor de viscosidad es bastante alto, ¿ya? Dependiendo, de acuerdo a lo que estamos acostumbrados a trabajar con agua. Por ende, la suposición de que el régimen es laminar, ¿cierto? Se acerca bastante de acuerdo a los datos que nos dio el ejercicio, ¿ya? Pero ahí a determinar el número de Reynolds, en este caso nos falta información, ¿ya? Y de hecho, la respuesta podría ser, o vendría a ser, que el régimen es laminar, ¿cierto? Se podría suponer que sí, debido a los valores a los cuales se está trabajando, ¿ya? Indicando que los aceites suelen tener viscosidades altas, el diámetro es pequeño, la velocidad es pequeña, ¿ya? Que viene de aquí, y además la viscosidad es alta, como bien les decía, ¿ya? Por ende, el movimiento es laminar, podríamos, ¿cierto?, comentarlo en base a lo que les expliqué recién. Y se puede determinar la densidad del fluido bajo estas suposiciones, no, ¿ya? No tenemos forma de determinar la densidad del fluido para este ejercicio, pero sí, esta densidad no es un valor relevante para el cálculo, ¿cierto?, de la viscosidad del ejercicio. Este ejercicio era más de análisis, ¿ya? Fíjense que solamente calculamos un solo parámetro, ¿ya? Y mientras que los otros, que eran preguntas un poco más abiertas, ¿cierto? Fíjense, por eso que en la pregunta 3 no nos están pidiendo el valor de la densidad, nos están preguntando si se puede estimar o no, ¿ya? Perfecto. Vamos a hacer entonces el 2, que creo que también es relacionado con el régimen laminar. Ya, creo que lo tengo aquí en el portapapeles. Creo que sí. Sí. Ya, perfecto. La magia del cine. Dice: a través de una tubería horizontal lisa se bombea un caudal de 3,1 metros cúbicos por segundo de glicerina a 20 grados Celsius. Se desea que el flujo sea laminar y la caída de presión sea menos a 100 pascal por metro. Determinar el diámetro mínimo que debe tener el tubo para que se cumplan estas condiciones. Ya, algo me pareció al que hicimos recién. Este ejercicio me gusta bastante para preguntar en una prueba. ¿Por qué? Porque no solamente calcular cosas. A ver si puedo borrar aquí para que sea bonito. No solamente calcular cosas, sino que también es analizar e interpretar los datos que se estén, ¿cierto?, que se estén manejando, ¿ya? Entonces, estamos preguntando el diámetro, ya entendiendo que el diámetro está aquí. Echa a perder el dibujo. Ahí. El diámetro. No, nosotros estamos trabajando con una D. Entonces el diámetro mínimo, para que ocurran las cosas que dice el enunciado. El enunciado dice que P1 menos P2 dividido en el largo, recuerden que ese metro es dividido en el largo de la tubería, ¿ya?
tiene que ser menor a 100 pascal dividido en metro. ¿Ya? Ese es el primer dato. Ya, no me quiero detener, ¿cierto?, en las otras que vamos a comentar ahora, ¿cierto? Si planteamos nuestro balance de energía, P2 menos P1, densidad G, más velocidad 2, velocidad 1 al cuadrado, guión 2G, menos HA, más HL, más HL, ya, vamos a despreciar todo lo que tengamos que despreciar. Claramente, como no va a haber diámetro de, o sea, cambio de diámetro, ¿cierto? Porque dice que es horizontal y lisa, no hay cambio de velocidad, tampoco hay cambio de altura, tampoco turbomáquinas, ¿ya? Y nos queda solamente, al igual que el ejercicio de recién, expresado en ese sentido, ¿ya? P2 menos P1, acá. De hecho, vamos a cambiarlo al tiro. P1 menos P2, densidad G, es igual a HL. ¿Ya? Pasa como negativo, pero doy vuelta ahí los signos para que me quede positivo. HL. Y de hecho voy a cambiar el tiro HL por FL dividido en D, velocidad cuadrado 2G. Vamos a cancelar los G, ¿cierto? Y vamos a pasar el L dividiendo. P1 menos P2 dividido en L. Voy a pasar la densidad multiplicando por arriba. D cuadrado 2. ¿Ya? Perfecto. Esta es nuestra ecuación base con la que tenemos que trabajar. ¿Ya? Fíjense que tenemos acá, estamos en presencia de glicerina. ¿Ya? El jabón líquido que ustedes ocupan, ¿cierto?, en sus baños es de glicerina, está en base a glicerina. Y la glicerina se caracteriza por tener una viscosidad alta respecto al agua. ¿Ya? Por ende, si tenemos, bueno, además, ¿a dónde quería llegar? Acá dice que el flujo sea laminar. ¿Ya? Le está diciendo el ejercicio que el flujo tiene que ser laminar. ¿Ya? Por ende, el F se desglosa inmediatamente, ¿cierto?, de la manera más sencilla que vimos recién. Que sería P1 menos P2 dividido en L es igual a 64 dividido en el Reynolds, que es a su vez viscosidad, diámetro, velocidad, densidad, por densidad dividido en diámetro, por velocidad cuadrada dividido en 2. ¿Ya? Recuerden que Reynolds es igual a diámetro, velocidad, densidad dividido en viscosidad. Cancelamos las cosas que tengamos que cancelar. Son esas dos. Esta velocidad de acá y esa de allá. ¿Ya? Entonces, si queremos que ¿cierto?, que tengamos una caída de presión menor a esto, cambiando solo el diámetro, ¿cierto? Fíjese que esto sí depende del diámetro, está aquí. Quiere decir que tenemos un punto de inflexión cuando esto es exactamente igual a 100, ¿ya? Entonces, si le ponemos un 100 acá, ya van a entender por qué. 100 pascal dividido en metros es igual a 64 por la viscosidad de la glicerina, que la vamos a buscar acá arriba. Así que le voy a poner pausa para que no vean ahí todo el tejemaneje. Ya. Entonces, bueno, evidentemente los valores de viscosidad y densidad se los voy a dar, ¿cierto? En este caso es 0,3073 pascal segundo, pascal por segundo. Todo eso dividido en el diámetro al cuadrado, en este caso de cuadrado, es lo que estamos despejando, por, ¿qué más? Por 2, creo. Sí, B cuadrado. De cuadrado por 2, ¿cierto? Todas las otras unidades se nos va, ¿ya? Sí, creo que se nos va. Pascal por segundo. Ah, no, me queda una velocidad arriba.
una velocidad, ¿cierto? Que tenemos que sacarla con el caudal. ¿Ya? Fíjense, la velocidad es 3.1 metros por metros cúbicos segundo. ¿Ya? Por ende, la velocidad es caudal dividido en área. Pero no conocemos el diámetro. Vamos a tener que dejar expresado dividido en el área. ¿Ya? Perfecto. Entonces nos queda aquí. Lo vamos a dejar separado para que se entienda mejor. Por 3,1 metros cúbicos por segundo dividido en y cuartos por el diámetro al cuadrado. ¿Ya? Perfecto. Si hacemos un análisis dimensional, ¿ya? Este metro que está acá va a pasar para el otro lado y se va a transformar arriba en un metros a la cuarta. ¿Ya? Con este metro cúbico que está acá. Este segundo se va con ese que está ahí. Y este pascal se debe ir con ese que está acá. ¿Ya? Y como esto va a quedar diámetros a la cuarta, nos va a quedar una raíz cuarta de metro a la cuarta y nos va a quedar en metro. Así que no tenemos ningún problema con las unidades. Entonces, si despejamos esto de acá, ya que yo voy a hacer una pausa y les voy a dar el diámetro listo. ¿Ya? Denme un segundo. Ya. Entonces este diámetro vendría a ser 0,8836 metros. ¿Ya? Esto sería entonces nuestro diámetro mínimo o nuestro diámetro para que la caída de presión de 100 pascal por metro. ¿Ya? Pero esto será el diámetro mínimo, el diámetro máximo, ¿cierto? Evidentemente, este es el diámetro en el cual ocurre exactamente esta caída de presión. ¿Ya? Y que era lo que nos estaba preguntando el ejercicio. ¿Ya? Evidentemente, ¿cierto? La caída de presión, ¿cierto? Si es que nosotros aumentamos el diámetro, aumentamos este número, este que está aquí, si hacemos un análisis de sensibilidad, escribámoslo acá abajo mejor, con otro color. ¿Ya? El análisis es P1 menos P2 dividido en L es igual al factor de fricción. No, yo les diría que mejor analicémoslo con la que está acá abajo. Sería 64 por la viscosidad por la velocidad. No, pongámoslo aquí por el caudal dividido en este 2 se va con este hoy, pi medios por el diámetro a la cuarta. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa? Entendiendo de que todos los números son constantes o iguales, ¿ya? Vamos a ver qué pasa con esto si variamos el valor del diámetro. Entendiendo que esto y lo demás, ¿cierto? Todo es igual. Entonces, si este número lo subimos, es decir, en vez, si ustedes escogen ahora un diámetro igual, no sé, un número más grande que ese, no sé, un 0,9, ¿qué debiese pasarle a la caída de presión por unidad de longitud? ¿Cierto? Debiese disminuir. ¿Ya? Entonces, nuestro diámetro, en este caso, más grande, hace que tengamos una menor caída de presión. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Ya? Porque va a haber fluido, ¿cierto? Tendiendo, no sé, pues, tendiendo que imagínense que este es el 0,88 y el otro es el 0,9 que planteamos. ¿Ya? Va a haber fluido, ¿cierto? Que no todo el fluido va a estar tocando las paredes, entendiendo que esa es la pérdida por fricción, por ende tiene todo el sentido del mundo. ¿Ya? Veamos qué pasa con el caso contrario. ¿Qué pasa si achicamos el diámetro? ¿Qué pasa ahora? Si achicamos el diámetro, lo hacemos un número más chico, como está en un denominador, ¿cierto? Si esto disminuye, quiere decir que esto
va a aumentar, ¿ya? Y aumenta la caída de presión, ¿cierto? Va a haber más roce, va a haber más fluido que esté rozando con las paredes del tubo. Por ende, nuestro diámetro mínimo es efectivamente este valor que está aquí, ¿ya? Perfecto. Yo creo que con esto estamos por hoy, ¿cierto? Son dos ejercicios de flujo laminar que nunca están de más, nunca están de más. ¿Ya? Generalmente en ingeniería solemos trabajar la mayoría de las veces con flujos turbulentos, generalmente aguas de proceso, ciertos flujos gaseosos, etcétera. Pero no hay que dejar de mirar, ¿cierto?, los flujos laminares. ¿Ya? Pues chuta. Por ende, la próxima sesión vamos a analizar estos, vamos a empezar con estos dos, perdón, y seguimos avanzando con flujos turbulentos. ¿Ya? Que estén súper bien.